Y bueno, en ese mundo estamos inmersos y hoy queremos hablar de eso, del flagelo de la violencia, porque es eso, es un flagelo enorme. Y bueno, tal vez alguien puede decir, bueno, pero en este mundo tan complejo, tan violento, ¿qué va a cambiar que yo aprenda a comportarme o que yo aprenda a llevar adelante una actitud buena frente a lo que es la violencia? Y bueno, va a cambiar mucho porque no vas a cambiar el mundo, pero puedes cambiar y mejorar tu entorno y eso va a ser un gran cambio. Así que te invito a que te quedes con nosotros estos 60 minutos y vamos a aprender juntos un poco. Y también hemos traído datos muy relevantes y reales porque nos gusta también confrontarnos con la realidad y bueno, reflexionar siempre obviamente a la luz de la palabra, pero desde el punto de vista de la realidad. 22 horas 15 minutos. En la ciudad de Paso de los Toros tenemos una temperatura de 27 grados con un cielo parcialmente despejado, una humedad del 61% y una presión de 1011 hectopascales con un viento del noroeste a 10 kilómetros en la hora. Esa es la realidad en Paso de los Toros en este momento. Y bueno, también vamos a comentar un poco a la gente, a nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, bueno, los medios de comunicación para poder entablar una conversación con nosotros, también nuestras redes sociales. Así que Horacio, nos gustaría que nos contaras un poco. Bien, 099-4740-94. Uy, lo dejé muy rápido, ¿no? 099, la persona que está del otro lado. Uno se lo sabe de memoria, pero la persona que está del otro lado. 099-4740-94. 099-4740-94. Puedes escribirnos a través de WhatsApp o llamada telefónica fuera del aire, obviamente. Y también, bueno, pues decirte que ese número no es solo para que nos escribas mientras estamos al aire en el programa. Podés escribirnos durante toda la semana, en los horarios habituales que cualquiera puede escribir. Bueno, con pedidos de oración, con necesidades específicas que quieras presentar. Nosotros tenemos dentro de la iglesia un grupo cerrado que dedicamos también para la oración. Bueno, a veces hay pedidos de oración que las personas tienen y bueno, puedes escribirnos allí, con gusto estaremos recibiéndolo y estaremos orando por ti. Si tienes alguna consulta, alguna otra cosa, ¿no?, que nos quieras comentar, ¿cómo se dice? Alguna crítica constructiva, con gusto también la recibimos en ese número 099-4740-94 o también 092-1049-95 092-1049-95. Bueno, el saludo para Ana María, que ya se está aprendiendo la transmisión también, para Olga, que siempre está ahí al pie del cañón, está firme en nuestras redes sociales, que justamente te las menciono. Jesuseselcamino.uy, Jesuseselcamino.uy es nuestro perfil en Facebook, nuestro perfil en Instagram, y también es de la misma manera nuestra página web también, Jesuseselcamino.uy. Ya en YouTube puedes encontrarnos también con una leve variación, Jesús el Camino Uy, Jesús es el Camino Uy sin el punto, o también en Spotify nos encontrás como Iglesia Jesús es el Camino, donde bueno, tenemos todos estos programas subidos allí a Spotify para que los puedas escuchar, los puedas compartir a alguien más. Si por ahí no lo escuchó en vivo y te gustó algo de lo que hablamos, bueno, puedes compartirlo también a través de Spotify. Así que bueno, estas son un poco las redes sociales, los lugares donde puedes encontrarnos, puedes ver la información de todo lo que nosotros hacemos, de lo que hacemos aquí en el programa, y también como iglesia, ¿no? También puedes ver en dónde estamos, dónde está ubicada nuestra iglesia, quiénes son sus pastores. Puedes ver fotos e imágenes allí en la página web, que incluso en este momento está saliendo a través de vía streaming. Allí está, esa es la página web. Así que bueno, esos son los medios por los que podés comunicarte. Estamos siempre a la orden, disponibles, no solo cuando estamos aquí en la radio, sino siempre para escuchar, como te dije, esa crítica constructiva, ese pedido de oración, esa cuestión necesaria que, bueno, querés un consejo bíblico, con mucho gusto estamos siempre dispuestos. La perspectiva del envejecimiento debe cambiar. Las personas mayores no pueden ser excluidas ni percibidas como una molestia dentro de las familias. Las personas envejecen, pero aún pueden mantenerse por muchos años activas, lúcidas y motivadas. Un cineasta sueco dijo: envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras se suben, las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena.
Por lo tanto, envejecer como corresponde significa conservar siempre un espíritu de lucha, de optimismo y de esperanza. Es aceptar y ajustarse a los cambios propios y del entorno. El desafío más importante se encuentra en saber valorar a nuestras personas mayores. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Visite enfoquealafamilia.com. En un mundo que transita muy rápido y lleno de estrés, las malas noticias dominan diarios y portales. Good News, un espacio para las buenas noticias. Y aprovechando lo que mencionaba anteriormente Sixto Porras sobre personas mayores, bueno, tengo una noticia respecto a eso, sobre prevenir la demencia. Este estudio utilizó datos del estudio ASPRE, estudio sobre la reducción de eventos en personas mayores, y el subestudio longitudinal Study of Older Persons, y se publicó en la revista internacional de psiquiatría geriátrica. El estudio descubrió que escuchar música siempre se asociaba con la mayor reducción del riesgo de demencia, con una incidencia de un 39% menor de demencia y un 17% menor de deterioro cognitivo, así como puntuaciones más altas en cognición general y memoria episódica, mientras que escuchar y tocar música con regularidad se asoció con una reducción del 33% en riesgo de demencia y del 22% en riesgo de deterioro cognitivo. Según Jaffa, los hallazgos del estudio sugieren que las actividades musicales pueden ser una estrategia accesible para mantener la salud cognitiva en adultos mayores, aunque no se puede establecer la casualidad, afirmó. El envejecimiento de la población se ha convertido en un problema de salud pública mundial debido a los avances en medicina y tecnología que prolongan la esperanza de vida, y esta mayor esperanza de vida también ha implicado un aumento en la prevalencia de enfermedades relacionadas con la edad, como el deterioro cognitivo y la demencia. Dado que actualmente no existe cura para la demencia, es fundamental identificar estrategias para ayudar a prevenir o retrasar su aparición, afirma Ryan, autora principal del estudio. La evidencia sugiere que el envejecimiento cerebral no se basa únicamente en la edad y la genética, sino que también puede verse influenciado por las propias elecciones ambientales y de estilo de vida. Nuestro estudio sugiere que las intervenciones basadas en el estilo de vida, como escuchar o tocar música, pueden promover la salud cognitiva. Muy bien, amigos, continuamos con ustedes a través de 100.1 compartiendo el programa La Señal. Gracias, Camilo, por esa noticia interesante que nos estabas compartiendo. Qué bueno saber que se puede, ¿no? Que se puede recuperar la salud. Las personas mayores, sin duda, tienen más que solo derecho, tenemos nosotros el deber de pensar por ellos también, porque un día nos va a tocar. Esa es una realidad que ninguno podemos pensar que vamos a escapar de ella, ¿no? Un día también vamos a llegar a ser mayores, un día también tendremos que enfrentarnos a esa realidad, paso a paso, momento a momento. Así que bueno, es bueno que sepamos cómo lidiar, ¿no? Cómo empezar a pensar que nos gustaría que nos traten a nosotros cuando seamos viejos. Así que mejor empezar hoy tratando nosotros a nuestros mayores como nos gustaría que nos traten a nosotros cuando seamos mayores. Esa es una buena herramienta, algo de lo que nos enseña también Jesucristo, ¿no? Que hagamos con los demás lo que nos gusta que hagan con nosotros. Y hoy, bueno, estamos hablando de un tema muy delicado, Pablo. Vamos a hablar de la violencia, ni más ni menos. Hay, bueno, algunas estadísticas que han recuperado ustedes por ahí, que vamos a tratar en la segunda parte del programa, pero es un tema que preocupa y mucho a la sociedad, al mundo real de hoy, donde la violencia se infiltra y se ha metido por todas partes, y pareciera como que no hay una solución. No hay una solución, ya que bueno, a través de los medios de comunicación, los gobiernos
los estados, algunas organizaciones internacionales han luchado para tratar de erradicar ciertos tipos de violencia. Lamentablemente, los líderes mundiales, ¿no? Hoy nos demuestran que todas esas cuestiones que se hablan tanto son solo papeles y son solo números y solo discursos que en la práctica no se pueden llevar a cabo, porque estamos viendo a países enteros estallando en violencia. Estaba mirando antes de venir para acá que hoy las noticias de Irán son tristes y desastrosas. No sabemos, en realidad nadie sabe con certeza si son 3 o 13.000 los muertos por la situación de violencia que vive el país. Es realmente terrible, es realmente asombroso que tengamos que ver cosas como esta. Y bueno, está sobre la mesa. ¿Y qué podemos hacer? Como decía Pablo, ¿qué puede hacer cada uno de nosotros? Sin duda, hay mucho que podemos hacer, empezando por nosotros no dejarnos arrastrar, ¿no?, por esa espiral de violencia que hoy está afectando a nuestro mundo alrededor. Creo que tenemos que aprender en la sociedad en la que vivimos a detenernos un poco más, a tener un poco más de tranquilidad. El mundo loco en el que vivimos, la aceleración con la que vivimos la vida, nos hace a veces tener menos paciencia, menos calma, menos tranquilidad. Todo se ve como agresivo, todo se ve como agresión, porque no solamente que hay gente agresiva, sino que hay gente que ve todo como agresión, y cuando uno se pone en ese papel también genera violencia. Es triste, pero es cierto, y está pasando a cada rato, en cada momento. Le decimos a nuestros niños no a la violencia, pero luego en los informativos a las 12 del mediodía estalla la violencia por todos lados. Nadie entiende la paradoja que está sucediendo hoy en el mundo, pero nosotros queremos encontrarle no una respuesta simplista y tampoco una solución fácil, simplemente queremos darle una orientación a través de la sabiduría milenaria de la Escritura, de la Palabra de Dios. Así que en un ratito nada más, cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir con este tema tan importante que hoy afecta, vuelvo a repetir, a todo el mundo a nuestro alrededor, y que es muy importante que nosotros podamos formar una opinión un poco más sana. Funky Town Music, Dr. P. Y vemos la primera plana del diario. Son las 22:36. Amigos, estamos al aire a través de 100.1 FM para compartir con ustedes el programa La Señal, la segunda parte de este programa. Ya viene de aquí a poquito Detrás de Escena, hoy con una canción muy, muy interesante. Ahora sí vamos a decirle a la gente otra vez cómo se puede comunicar con nosotros, cómo pueden escribirnos, cómo pueden llamarnos para que se estén comunicando. Bien, pueden escribirnos en este preciso momento o en cualquier momento del día durante toda la semana al 099-4740-94, lo dije más lento ahora, 099-4740-94, o también al 092-1049-95. Esos son los números de WhatsApp. Las redes sociales, bueno, tenemos un perfil que es el mismo nombre tanto en Instagram como en Facebook, jesuseselcamino.uy. jesuseselcamino.uy, y también, por supuesto, nuestra página web, que se llama exactamente igual. Usted pone en su navegador jesuseselcamino.uy y ahí vamos a estar nosotros. Ahí puede encontrar todo lo que hacemos en la Iglesia Jesús es el Camino. Nos puede conocer un poquito más a través del registro fotográfico y de las actividades que hemos llevado adelante, que las registramos todas allí, como sale allí también en streaming, aquellos que están mirando a través de Facebook. Bueno, puedes encontrar la información nuestra allí al pie. Tenés el link directo a Facebook, el link directo a Spotify, donde también subimos todos nuestros programas allí para que puedas tener acceso cuando no estamos al aire, ¿verdad? Y puedes, de repente, ¿te gustó el programa? ¿Te gustó alguna cosa en particular que dijimos, que hicimos? Podés, como hacemos habitualmente con muchas cosas en Facebook también, compartirlo a través de Spotify también. Si nos estás buscando en la misma plataforma de Spotify, nos encontrás como Iglesia Jesús es el Camino. Y bueno, también por WhatsApp, como dije, podés escribirnos todos los días, no solo cuando estamos aquí en vivo, sino todos los días a cualquier horario, en horarios habituales, ¿verdad? En horarios normales. Con gusto estaremos recibiendo tu pedido de oración, tu consejo, tu crítica constructiva. Por ahí tenés alguna pregunta específica que querés que respondamos según la Biblia, con gusto también estamos a disposición. 62, cuando sacaron la oración de la secuela, y la segunda en el mismo. Las canciones nos transportan a diferentes lugares y hacen un hueco en nuestro corazón. Pero todas tienen una historia aún por contar. Bienvenidos a Detrás de Escena.
La canción Oceans, Océanos, de Hillsong United fue lanzada en el año 2013 como parte del álbum Zion. Se ha convertido en un himno contemporáneo de fe y de confianza. Su letra, escrita por Matt Crocker y Joel Houston, está inspirada en la historia bíblica de Pedro caminando sobre el agua, reflejando la idea de confiar en Dios incluso en momentos de incertidumbre absoluto. La grabación se realizó en los estudios de Hillsong en Sydney, Australia, con un enfoque en crear un ambiente íntimo y contemplativo. La producción fue liderada por Joel Houston y Michael Guy. Se centró en un sonido etéreo con guitarras con mucho ambient, sintetizadores y una opción percusiva muy delicada, dándole mucha emotividad e impacto a la letra. El impacto de Oceans en la gente fue inmediato y profundo. La canción se convirtió en un fenómeno global, encabezando listas de reproducción en plataformas como Spotify y Apple Music, y resonando en iglesias a lo largo y ancho del mundo. En Latinoamérica y Europa, Oceans se convirtió en una de las canciones más cantadas a nivel cristiano en las iglesias y en las reuniones de cristianos en diferentes puntos del mundo, ofreciendo consuelo y esperanza a miles y miles de personas. La letra, con frases como guíame a donde mi confianza ya no tiene límites, guíame donde puedo confiar, cuídame y guíame donde mis pies pueden fallar, invita a la reflexión y al desafío de caminar en fe, incluso en circunstancias inciertas. La historia de Pedro caminando sobre el agua, relatada en Mateo 14, 22 al 33, es el fundamento de esta canción. Y su mensaje ha inspirado a innumerables personas a confiar en lo divino en medio de la adversidad. En resumen, Oceans no es solo una canción, no es solo un hito musical, sino también es un impacto directo en nuestras vidas por su capacidad de conectar emocionalmente con las personas, pero también en lo que es su parte más espiritual e íntima, convirtiéndose así en un verdadero legado dentro de lo que es la música de adoración cristiana contemporánea. 22 horas 45 minutos. 22 horas 45 minutos. Ahí está la canción Océanos, ¿no? Así la conocemos en español, que la verdad es un himno hermoso que nos hace pensar mucho en cuántas veces hemos tenido que enfrentar dificultades, pruebas, tormentas, como dice la canción, y allí el Señor ha estado con su mano siempre para sostener a aquellos que confían en Él. Pero lo que vamos a hablar ahora no tiene mucho de agradable. Sin embargo, queremos al final darles algunas palabras de fe y de esperanza respecto a esta realidad que vive el mundo en el que estamos hoy. Y vamos a Horacio, Pablo, ustedes dos seguramente estuvieron haciendo algo de investigación. Vamos a ver qué nos pueden contar sobre la violencia y cómo esta está afectando al mundo hoy, y qué nos pueden contar ustedes ahí de lo que estuvieron investigando. La realidad es que, bueno, lamentablemente, podemos decir de alguna manera, la violencia está en todos los ámbitos que uno se puede imaginar en cuanto a la vida cotidiana, al punto de que, bueno, puede decirse que está normalizada en cierta manera, ¿no? Y es lo triste, lo complicado, es lo difícil, porque, como decíamos hoy, lo decías tú, Leonardo, a veces hay noticias que a pleno mediodía, cuando tenemos a nuestros niños en nuestra casa, son realmente fuera de serie, por decirlo de una manera medianamente elegante. Quisimos hacer algunas investigaciones en algunos ámbitos, porque obviamente el tiempo tendríamos que tener mucho más tiempo para hablar de todo este tema, desplayarnos durante mucho más tiempo. Pero algunos datitos nomás, ¿no? Algunos pocos datos que tanto Pablo como yo hemos recopilado, hablan de cosas específicas, ¿no? Una de las que más se conoce, uno de los ámbitos donde más hemos conocido noticias, es justamente en el ámbito más delicado, que es la familia, que es, digamos, el seno donde nuestros niños nacen, crecen y son, digamos, ese futuro de la sociedad. Bueno, entre enero y noviembre de 2025, algunas estadísticas nos dicen cosas como esta: 39.260 denuncias de violencia doméstica, ¿tá? Según cifras del Ministerio del Interior. Esto equivale
a un ritmo de aproximadamente 117, repito, equivale a un ritmo aproximado de 117 denuncias por día por violencia doméstica. Uruguay, estamos hablando de en Uruguay, correcto, exacto, en Uruguay. Una cada 12 minutos aproximadamente, diario. Yo cuando leí esto dije, realmente es complicado. Bueno, estamos hablando del año 1900, no, estamos hablando del año pasado. De entre enero y noviembre, que es que se tienen los datos de estadísticas. Obviamente diciembre está muy cercano, por eso aún no se tiene. Pero estamos hablando de prácticamente todo el año pasado, ¿no? 117 denuncias diarias, una más o menos cada 12 minutos por violencia doméstica. El dato crítico de esto: la violencia hacia la infancia es casi exclusivamente intrafamiliar. Cuando se trata de niños, no se trata de los de afuera, se trata de los de adentro de la casa. El 90% de los agresores a los niños son familiares, ¿no? Con 24 niños violentados detectados cada día en el 2024. Eso es, para mí cuando lo leí dije, si bien no traje muchos datos, pero dije, esto realmente refleja, porque estamos hablando del seno familiar. No estamos hablando de otro ámbito, sino que estamos hablando del seno familiar. ¿Quiénes son los violentados? Los niños. Los niños, ¿por quiénes son violentados? Por sus propios familiares. Y bueno, más adelante dice también que el 70% de las denuncias está implicado sobre, o la víctima son mujeres, y el otro 30% son varones. O sea, la violencia hacia el niño y hacia la mujer, del lado dentro de lo intrafamiliar, es algo que en Uruguay es preocupante. Bueno, también tenemos violencias, nosotros pensamos un poco en el ámbito deportivo, porque también es algo que se ve muy habitualmente, ¿no? Más en el fútbol. Uruguay, por naturaleza, país futbolero, ¿no? Lo más medible en realidad se habla, o por ahí ya Peñarol y Nacional. Bueno, además, pero lo más medible es una lista que el Ministerio del Interior tiene de personas que son impedidos a entrar a cualquier centro deportivo. Espectáculo, ¿no? Público. Claro. Espectáculo público. Y esta lista ronda siempre, no ha bajado ni subido, pero siempre está en el rango de entre los 1.500 y 1.800 personas. Que ojo, no es que solo hayan tirado una botella a la cancha. Son personas que han agredido física, verbalmente y de forma realmente dolosa a otra persona. Eso es lo que más se mide. Pero otro dato importante, otro detalle importante que por ahí también encontré, dice un informe, hay una violencia invisible en este ámbito, creciente, y es en el fútbol infantil y juvenil, donde los agresores son los padres. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Un fenómeno que preocupa a las autoridades por su impacto educativo, aunque aún carece de un sistema de medición centralizado como el fútbol profesional. Los padres están siendo en el ámbito del fútbol infantil, donde vos llevas a tu niño a que se divierta, a que tenga ejercicio, a que tengan una competitividad sana. Bueno, cuando el juez da a favor de uno, o crees que da a favor de uno de otro, bueno, se arma el despiole, y después la pelea entre los propios padres, que tu hijo que... Y esto todo vuelve a lo mismo, ¿no? Vuelve al seno familiar, porque estamos hablando de padres que defienden a sus hijos con violencia, y después le decimos a nuestros hijos, mijo, no a la violencia, como decías tú hoy, ¿no? Sí, yo tengo algunos datos para complementar eso que decía Horacio de la violencia, por ejemplo, en el deporte infantil y juvenil. Yo tengo algunos datos a nivel internacional de estudios que se realizaron en varios países por el fenómeno, por ejemplo, del deporte infantil, y dice que el 65% de los niños que practican deportes infantiles han sufrido violencia psicológica, 44% de ellos han sufrido violencia física, 37% de ellos han sufrido negligencia, o sea, abandono médico, presión excesiva, desinterés por sus lesiones. El 35% ha sufrido violencia sexual sin contacto. Y el 20% de los niños que practican deportes han sufrido violencia sexual con contacto. 3 de cada 4 menores vivieron al menos una situación de violencia
agresiva y marcada en sus prácticas deportivas. Algunos datos bastante complejos también. A nivel global, 7 de cada 10 deportistas reconocen que han sufrido violencia dentro de sus propios equipos o bajo la tutela de sus propios entrenadores. Otro dato relevante, muy triste, habla de que la violencia entre hinchadas, por ejemplo, que se puede medir mucho más fácilmente, habla de que en el deporte en general en el mundo, el deporte que más tiene números de muertes asociadas a la violencia en ese deporte es el fútbol. Y América Latina y Europa, que es donde más se practica este deporte, incluso hay enfrentamientos organizados, ataques con armas, emboscadas y vínculos directos con el crimen organizado. Eso es muy delicado. Y, por ejemplo, después tengo algunos datos dentro de lo que es Uruguay, por ejemplo, también, que hablan de que, por ejemplo, hubo que generar una ley en el año 2006, desde allá tenemos una ley que es para sancionar y prevenir violencia en el deporte, que es la ley 17.951, lo que decía Horacio, de las más de 1.500 personas que están en esa lista prohibitiva. Pero también tenemos que los primeros fallecimientos vinculados a la violencia en el deporte fueron en 1924, o sea, hace rato venimos con este problema. Ya era. Y casos recientes en Uruguay con muchísima violencia y que han generado incluso nuevas mesas de diálogo en el gobierno, son como por ejemplo el ataque con la bengala, que todos recordamos, sí. Disturbios fuera de los estadios, como por ejemplo la garrafa, enfrentamiento en barrios durante o después de los partidos clásicos, y la extensión al básquetbol, que hoy en día en el básquetbol uruguayo profesional tenemos un grave problema con el enfrentamiento de hinchadas, pero además esto provoca cosas como altísimos costos operativos, ¿sí? Porque los declaran partido de riesgo y esto requiere cientos y cientos de policías, cierres de calles y un montón de gastos de recursos del Estado. O sea, es como una bola de nieve que va bajando y crece cada vez más. Entonces uno puede decir, la violencia en el deporte, sí, pero ya tenemos registro de los primeros fallecimientos por violencia en el deporte del año 1924. Muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte todo lo que ustedes están contando. De verdad es asombroso, ¿no? Cómo la violencia ha calado tan profundamente en la sociedad. Y bueno, los factores que provocan todo esto son muchísimos, sin duda. Hay muchas cuestiones que tendríamos que analizar y nosotros no somos expertos en el tema. Simplemente queríamos dar una mirada de por qué está el mundo así, ¿no? El mundo está como loco. Uno ve toda esa violencia suelta y las manifestaciones más crueles de la violencia son la guerra, sin duda, ¿no? La guerra es la que acarrea más violencia de todas las formas que puedan existir. La guerra es el lugar más cruel que se puede esperar. Es el ámbito más cruel que existe en el mundo. ¿Y desde cuándo? Desde que pisamos la tierra, ¿no? Desde que los seres humanos tenemos registros de estas realidades tan complejas. La violencia no es un tema que comenzó ahora, no empezó en este año ni en 1924, es un tema que existe desde que el hombre cayó en el pecado. Así nos dice la Biblia, la Escritura nos enseña que la razón principal por la que vivimos esta situación es porque los hombres cayeron de la presencia de Dios, es decir, abandonaron la presencia de Dios, eligiendo pecar, eligiendo el camino del pecado, y cayeron de la gloria de Dios, y por esta razón es que el ser humano vive en esta espiral de violencia que no tiene fin. Ahora, cuando Jesús vino al mundo, Él vino con un propósito, el propósito de salvar a la humanidad. ¿Y salvarla de qué? Bueno, salvarla de la perdición, de la condenación, pero también de sí misma, de esta violencia que la humanidad vive. ¿Cómo respondió Jesús a la violencia que había en su tiempo? Una de las partes históricas más violentas en la historia humana fue durante el Imperio Romano, sin duda. Y Jesús nació justamente durante el auge del Imperio Romano, donde el mundo era más violento que nunca, donde un gobierno dominaba todo y todo el que se oponía era destruido, aniquilado, asesinado sin piedad y sin misericordia. Jesús vivió toda esa violencia y la enfrentó con un mensaje diferente. Su mensaje fue el amor. Jesús nos enseñó claramente, en sus enseñanzas se desprenden estas verdades. Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es la respuesta de Jesús. Fue su respuesta en la cruz del Calvario cuando le condenaron, cuando injustamente le crucificaron, cuando primero hicieron un juicio injusto contra él, acusándolo de cosas que no había hecho, donde lo acusaron sin tener testigos ni pruebas de que él hubiera hecho algo malo, y lo condenaron a muerte. Y enfrentó esa situación, aún siendo azotado como lo fue. Le obligaron a cargar
una pesada cruz en sus espaldas por más de 1 kilómetro, le colocaron una corona de espinas en su cabeza y le clavaron a la cruz cuando la costumbre era atar a los reos a la cruz. Y allí lo dejaron morir. Y cuando estaba Jesús en la cruz, ¿sabe cuál fue su respuesta a toda esa violencia? Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El mensaje de Jesús es el mensaje del amor. La única respuesta que podemos darle a la violencia es el amor. Jesús dijo lo siguiente: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen y les hacen mal. Estas son las enseñanzas de Jesús. Esta es la única forma que podemos enfrentar la violencia. No se puede enfrentar la violencia con más violencia. Un día Jesús estaba ya para ser entregado, la noche que fue entregado, vinieron a prenderlo los guardias del templo y un grupo de soldados. Y Pedro, que estaba allí, sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y cuando Jesús vio esto, lo reprendió y le dijo: guarda tu espada, Pedro, porque el que a espada mata, a espada también morirá. Y de ahí nace aquel dicho famoso que todos conocemos: la violencia engendra más violencia. Nunca podremos combatir la violencia con más violencia. Tenemos que entenderlo, tiene que entrarnos en la cabeza. Amigo, amiga, Jesús nos dejó un mensaje diferente. Él nos dijo que la forma de enfrentar la violencia es el amor. El amor es la única manera. Guarden las espadas, bajen un cambio a la agresividad, al querer imponer su voluntad, sus ideas, sus sentimientos, y dejen que otros ganen también. Dejen que otros ganen. A veces hay que perder para ganar. A veces hay que dejar que la situación siga su curso y uno no meterse en el camino tratando de atropellar o frenar con golpes y patadas. Tenemos que aprender a seguir el ejemplo de Jesús, agachar la cabeza y dejar que lo que parezca injusto suceda. Dios es bueno y no quiere nuestro mal, sin duda, pero Él nos llama a que nosotros hagamos el bien. El apóstol Pablo sabiamente dijo: no podemos derrotar al mal sino haciendo el bien. El tiempo se nos ha ido, así que si Dios quiere, amigos, amigas, nos estaremos reencontrando el próximo martes con ustedes a través de 100.1 FM, la emisora más potente del centro del país. Pablo, hasta el martes que viene. Nos reencontramos el martes que viene. Gracias por acompañarnos y bueno, será martes que viene, 22 horas, nos encontramos otra vez. El martes que viene estaremos aquí entonces. Saludo para todos aquellos que nos están escribiendo. Andrea, que nos acaba de escribir. Estaremos ahí al pie del cañón con lo que tú nos pedías. Así que bueno, será hasta el martes que viene. Que descansen. Nos vemos el próximo martes. Así pasó La Señal por Santa Isabel FM 100.1.